Queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto que creo que tanto nos alegra a todos de celebrar 100 años de esta Biblioteca María Moliner, la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, pero la biblioteca por antonomasia de las bibliotecas universitarias. Así que espero que disfrutemos todo de las palabras de esta tarde y luego del paseo por la exposición que comienza a continuación de este acto. Bien, y entonces, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a don Ramón Abad, que es bien conocidos por todos, que representa muy bien a la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y al que le cedo la palabra. Gracias, señor rector, decano de la facultad, profesores, colegas y amigos que habéis venido. Buenas tardes. Hoy, más que nunca, es un placer para mí presentar este acto de celebración de los 100 años de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, que se inscribe en el ciclo Ex Libris, que comenzó precisamente hace 2 años aquí, en esta misma sala y en esta misma biblioteca, y cuyo objetivo es dar a conocer los fondos y las colecciones más valiosas y singulares de la biblioteca de la universidad. En este caso, el objeto de la exposición no son exclusivamente los libros y los documentos, sino la propia biblioteca, que hoy, Día de San Ildefonso, que es otro nombre que tiene mucho que decir en la historia de la universidad y de su biblioteca, cumple su centenario. Son varias las actividades que a lo largo de los 3 próximos meses van a tener lugar aquí en esta biblioteca. El acto de hoy, las presentaciones de libros que van a tener lugar y la propia exposición que hoy inauguramos. Pero más que los objetos y los documentos que presentamos, lo más importante es la presencia de todos ustedes aquí, pues todos han sido y son parte de la historia de esta biblioteca, como lectores, como investigadores, como personal bibliotecario, como opositores, como estudiantes que siempre la han abarrotado, como están haciendo ahora en los días de exámenes. Vaya pues para ustedes mi primer agradecimiento, que debo hacer extensivo, por supuesto, a las autoridades de la universidad. Por supuesto, el señor rector, que siempre nos ha apoyado en todas las actividades e iniciativas de la biblioteca, el decano de la facultad, que también nos ha apoyado cediéndonos los espacios para este ciclo y honrándonos siempre con su presencia, el vicerrectorado de Proyección Social y Cultural y Social, que nos ha ayudado a financiar esta exposición, a los profesores Guillermo Fatás y Guillermo Redondo, que nos acompañan también esta noche, por su generosidad, por su apoyo y por aportar a estas actividades el sello que diríamos, si utilizamos la jerga de evaluación, de calidad académica. A la Asociación de Libreros, de Librerías, representada por Paco Pons, por su ayuda en la difusión de esta actividad, y, por supuesto, el nunca suficiente agradecimiento a las personas que han hecho de verdad posible esta exposición, a la que han dedicado literalmente días, noches y festivos de los últimos meses. Son Matilde Cantín, por supuesto, la directora de la biblioteca, a quien ahora les comentará el contenido de la exposición, y Paz Miranda, directora de la Biblioteca General de la Universidad, con la colaboración, que por habitual no es menos valiosa y desinteresada, de Inmaculada Cantín, de María Ángeles Euba, de José Manuel Ubé, con sus siempre imaginativos y acertados diseños gráficos, y gracias también a todo el personal de la Biblioteca María Moliner y a cualquier otra persona que pueda haberme dejado sin mencionar. Ojalá esta exposición, en la que hemos puesto todo nuestro trabajo, entusiasmo y afecto, sea capaz de traerles a todos ustedes recuerdos, unos vividos, otros leídos y algunos contados por quienes nos precedieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo ahora la palabra a doña Matilde Cantín, que creo que no exagero si digo que era la persona que estaba más contenta fuera de... ¿verdad? Porque hoy celebraba su 100º aniversario, decía ella. Sí, con mi hermana sí que Con su hermana hacía 100, pero yo creo que era el 100 de la biblioteca, ¿verdad? Sí. Muy bien, Matilde. Bueno, pues buenas tardes.
Ilustrísimo señor rector, señor decano, señor director de la Biblioteca Universitaria, doctor Fatás, profesores, alumnos, compañeros, amigos. Hoy nos encontramos en esta biblioteca que me honro dirigir para celebrar el centenario de la apertura de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. En un día como hoy, de 1912, en un espacio de la planta baja del antiguo edificio de la Magdalena. El decano Ibarra, en el acto sencillo de su inauguración, señalaba: la biblioteca, en primer término, tiene por objeto el poner a disposición de los escolares cuantos libros y documentos sean precisos, para facilitar la elaboración de la ciencia y la ampliación de conocimientos. Se propone contribuir al desarrollo de la cultura regional, concentrando en esta biblioteca elementos de estudio. Se pretende, además, que la sala de estudio sea un medio de aproximación y compenetración entre la universidad y la sociedad toda. Estas son palabras que podemos trasladar al día de hoy, cuando decimos que queremos que la biblioteca sea un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua. Para conmemorar este aniversario, hemos organizado la exposición 100 años de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. En ella se han reunido los principales elementos que durante estos años han conformado la biblioteca, desde una perspectiva múltiple, que comprende la universidad, la facultad, la biblioteca de la universidad y la propia biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Comienza la exposición con una selección de obras que muestran la actividad de la institución universitaria. A continuación se hace una revisión de los edificios que han servido de escenario para la actividad bibliotecaria de la facultad, desde la Plaza de la Magdalena hasta el actual emplazamiento en este edificio exento de la ciudad del Campus San Francisco. Continúa con los usuarios, profesores y estudiantes, que son la principal razón de nuestro servicio. También se ha reflejado la evolución de la labor bibliotecaria y su entorno de trabajo. La importancia de la colección bibliográfica queda representada a través de un conjunto de piezas valiosas, algunas adquiridas por la biblioteca y otras incorporadas gracias a las donaciones de sus benefactores. Completan la exposición una selección de instrumentos mecánicos e informáticos que muestran la evolución de las tecnologías aplicadas a las tareas bibliotecarias. Y por último, se exponen una serie de noticias sobre la biblioteca aparecida en los medios de comunicación, que reflejan la repercusión en la opinión pública de los acontecimientos referidos a la biblioteca. Para ilustrar la exposición, hemos preparado una serie de materiales, carteles, marcapáginas y un tríptico explicativo de la muestra, que ustedes pueden recoger a la salida. Esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas, de dentro y fuera de la universidad. Hemos contado con el apoyo del personal de la biblioteca y de la facultad. A todos, gracias. Quiero mencionar a mis predecesores en el cargo, a María Remedios Moralejo y a José Luis Marquina, que hoy nos acompañan y en los que quiero representar a todos los que han trabajado en algún momento en y por la biblioteca, algunos de los cuales esta tarde están presentes en esta solemnidad. Aprovecho esta oportunidad para tener un recuerdo de los compañeros que nos han precedido y nos han dejado, Ramón Labarta y Lola Ramírez. Quiero reiterar mi gratitud a todos los trabajadores de la biblioteca, al personal de Administración y Servicios de nuestra facultad y a todos los profesores y alumnos que son la razón de ser de la biblioteca. Entre todos hacemos posible lo que hoy es la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, un lugar de estudio, docencia, investigación y aprendizaje abierto a la sociedad y al mundo. Y finalizo mi intervención con unas palabras de María Moliner, bibliotecaria y alumna ilustre de esta facultad, que da nombre a esta biblioteca y que preside la exposición. El bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en estas dos cosas: en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este mejoramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Señor decano, no creo que haya muchos decanos con una biblioteca que tenga 100 años. Espero que no, y sobre todo espero que no haya decanos de 100 años. ¿Tengo yo la palabra? Sí. ¿Sí? Esta ha sido la manera de acertar la palabra, señor decano. Está encendido ya.
señor rector, directora de la Biblioteca María Moliner, doctor Fatás, director de la Biblioteca de la Universidad, profesores, estudiantes, personal de Administración y Servicios de la Universidad, señoras y señores. Me complace darles la bienvenida a este salón de actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Les agradezco a todos su presencia aquí, en este acto inaugural de la conmemoración del primer centenario de la Biblioteca de la Facultad, porque constituye, como en otras ocasiones, una manifestación de apoyo y de afecto a la Facultad. Y especialmente agradezco el esfuerzo que ha hecho el señor rector para acompañarnos esta tarde, como lo ha hecho en tantas ocasiones relevantes para la Facultad. Es evidente que todos los días no se cumplen 100 años. Por eso, cuando una institución, un organismo o un servicio, como en este caso, llegan a centenarios, se debe celebrar como se merece y tirar la casa por la ventana. La facultad no tiene nada que tirar por la ventana, ni que yo sepa lo ha tenido nunca. Pero sí atesora muchos valores y algunos objetos que merece la pena ser compartidos de manera especial en una ocasión tan señalada como esta. Y ello ha sido posible y se ha hecho en forma de exposición por el empeño, el esfuerzo y el sobreesfuerzo de muchas personas. Ya han sido citadas algunas, pero me permito repetir los nombres que encabezan esta cohorte. La directora de la Biblioteca María Moliner, doña Matilde Cantín, el director de la Biblioteca de la Universidad, don Ramón Abad, la directora de la Biblioteca Universitaria, doña Paz Miranda, y los profesores Fatás y Redondo de nuestra facultad. Pero quiero incluir también a todos los que de una u otra forma han hecho posible esta exposición. Y si no es arrogarme demasiado, también les doy las gracias en nombre de todos cuantos la visiten y disfruten con esta visita. La celebración de este centenario es una buena ocasión para preguntarse por las razones de semejante longevidad. De entrada, cumplir un siglo significa peinar canas, excepto en mi caso, lo cual merece un gran respeto. Tal vez quepa, dada tamaña magnitud de edad, hacerse algunas preguntas y formularlas y también responderlas en términos de la teoría de la evolución. Y esto que digo es una provocación para el señor rector, que es especialista en eso. Desde este marco, la teoría ofrece una respuesta sencilla, elegante y consistente. Y no es otra que la siguiente. La sociedad humana está organizada a partir de múltiples y diversos vínculos culturales, para cuyo mantenimiento se necesita utilizar enormes cantidades de energía y de información exosomáticas. Las bibliotecas, los archivos y otros depósitos de información similares son una respuesta y una solución excelente a este problema. De aquí deriva la importancia que ya se ha mencionado de las bibliotecas para el avance de la sociedad y la reproducción social tal y como hoy la conocemos. En este sentido, me parece pertinente citar aquí las tesis del historiador canadiense Harold Innis, quien sugiere que los cambios en las civilizaciones y en la organización de los grandes imperios y estados se han producido por los cambios en los modos de crear la información, de almacenarla y distribuir esta información. De todas maneras, sea como fuere, yo quiero abandonar esta dimensión teórica que en todo caso explicaría por qué existen las bibliotecas y cuáles son sus funciones esenciales y venir más acá para razonar acerca de la importancia que las bibliotecas tienen entre los humanistas y las ciencias humanas, más si cabe y si me lo permiten que entre los colegas científicos y tecnólogos. Y he encontrado dos razones, una paradigmática y otra afectiva que está relacionada con la primera. Voy con ellas. El paradigma de las ciencias experimentales y de la tecnología es diferente del paradigma de las ciencias humanas. El primero
el de las ciencias experimentales y el de la tecnología, se caracteriza porque está marcado por ciertas restricciones metodológicas, en particular el uso de lenguajes reducidos y unívocos. El paradigma de las ciencias humanas es diferente. La argumentación estética, moral, jurídica o filológica no puede construirse y elaborarse a partir de estas limitaciones. Los temas centrales de estudio de las ciencias humanas no consisten en una colección de objetos y fenómenos que sean caracterizables por determinados parámetros o que se han obtenido a partir de elaboración y razonamiento teórico o a partir de muchas medidas repetidas sobre ese fenómeno o en experimentos de laboratorio. Lo que estudia un historiador del arte, un historiador, un filólogo, no son hechos equivalentes. Pongamos por caso lo que hace un geógrafo, una medida de temperatura en grados centígrados, sino que estudian, desde mi punto de vista, naturalmente, hechos interpretables, como puedan ser un cuadro, un fragmento de cerámica, un texto, pero que siempre son textos de otros. Entre estos estudiosos, ser objetivo no significa estudiar objetos, sino estudiar otros sujetos con los que se establece una relación intersubjetiva y heurística que en modo alguno significa que esa relación sea arbitraria. Y el lugar por excelencia privilegiado, el lugar por naturaleza para llevar a cabo este tipo de estudios de los humanistas y las ciencias humanas son las bibliotecas y los archivos, pero especialmente ahora quiero referirme a las bibliotecas. Seguramente por esta necesidad paradigmática de visitar tanto las bibliotecas, las bibliotecas se han convertido en lugares casi o sin casi en segundas residencias de muchos estudiosos e investigadores. Es decir, en espacios con identidad y poblados objetos con los que se establecen relaciones afectivas o incluso de arraigo. Es más, si a muchos investigadores y profesores en ciencias humanas se les dejara vivir en las bibliotecas y archivos, estoy seguro de que lo harían y que vivirían allí. Y no hablo a humo de pajas, porque ahora no sé si lo han cambiado, pero hasta se empadronarían en los archivos y bibliotecas, porque en algunos lugares la ley de empadronamiento así lo permite. Así es que se abre la veda y ala, empadronarse en esta biblioteca, cuanto más mejor. Más allá de la broma, lo que quiero señalar es que parte de este universo afectivo al que me refiero es el que se ha querido recoger con esta exposición, que no solo es un conjunto de objetos funcionales, sino que son objetos cargados de valores para quienes han estado en contacto y se han relacionado con ellos. La celebración de este primer centenario también es una ocasión excelente para interrogarse sobre el futuro de las bibliotecas y de los libros, ahora que estamos en un proceso de transformaciones profundas de todos los modos y modalidades de elaborar la información, de almacenarla y de distribuirla. Por tanto, todos los parámetros o características que definen hoy a una biblioteca van a ser afectados y seguramente en gran medida, incluidos también los libros. No sabemos el rumbo que va a tomar esta bifurcación, pero lo que sí es seguro es que la información y el conocimiento van a seguir teniendo un papel crucial y yo creo que cada día más importante. Y es seguro que van a tener que existir memorias externas, bien sean gigantescas y centralizadas, no, simultáneamente existirán memorias externas de tamaño gigantesco y centralizado y otras descentralizadas y distribuidas en bibliotecas de tamaño medio pequeño y yo creo que hasta bibliotecas personales implantadas en los organismos vivos y Dios no lo quieran las personas. De todas maneras, no sabemos si en el futuro las bibliotecas tampoco con esta bifurcación seguirán teniendo el nombre de bibliotecas o llevarán delante la E de electronic o seguramente a lo mejor bio de biotecnología. Pero en cualquier caso, esto es otra historia que corresponde vivir y hacer a quienes celebren el segundo centenario de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, decano. Yo creo que no hay biblioteca sin estudiosos y, de alguna manera, la presencia del profesor Redondo, del profesor Fatás, representan a todos los estudiosos que han pasado por esta biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Y creo que nadie mejor que el profesor Fatás para que nos cierre un poco estas palabras. Tengo que decir que yo estoy siguiendo rigurosamente el protocolo, en el que estoy seguro que alguna mano habrá tenido el profesor Redondo, seguro. Profesor Fatás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector magnífico, querido decano, colegas de la biblioteca, querido profesor Redondo, autor en efecto del protocolo que estamos siguiendo, como no podía ser menos. Yo no tiramos la casa por la ventana, la mía del pasillo de la tercera planta, si la abro no la puedo volver a cerrar. Esa es una buena razón para no hacer cosas por las ventanas. En cuanto al futuro de las bibliotecas, puede que acaben llamándose library. No sé, en fin, habrá que hacer algo para que no sea así, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que las ciencias experimentales sean tan exactas, ¿no? Bueno, tan precisas. Sí, el último ejemplo de caza fallida ha sido una partícula taquiónica hiperlumínica no sobre cuya medición, sino qué cuernos han montado entre todos los que estaban allí. No hay acuerdo después de meses. Esto lo digo para reivindicar nuestra magnífica imprecisión que sigue métodos científicos, naturalmente. Hoy es el 100º cumpleaños de la segregación de la Biblioteca de Filosofía y Letras, que es la más nutrida respecto del cuerpo general de la que se sigue llamando Biblioteca Universitaria. Y también ayer se cumplió el aniversario exacto del fallecimiento de la epónima de esta entidad, que es doña María Moliner, porque murió un día como el de ayer, en 1981, después de tantos años de trabajar allí en los altos del hipódromo, en su fantástico diccionario, que gracias a la benevolencia de la directora tengo aquí en su primera edición. Y en homenaje a doña María, aunque estoy seguro de que más de 4 entre ustedes conocen el error más simpático que hace humana esta obra, que de otra forma rayaría la perfección, y que es la definición de día que he marcado en la primera edición. En la segunda no está, o sea que los que tengan la primera lo pueden comprobar, que es un error precioso. Día, derivado del latín dies, ver también diana, diario, triduo, masculino. Espacio de tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Es fantástico. De sobras sabía doña María quién daba vueltas alrededor de quién. Y probablemente todo lo que pasó es que se cayó un adverbio de modo allí, aparentemente, que es como lo han resuelto otros diccionarios. Esto, que cualquiera mendrugo como yo puede detectar, no convierte a esta obra en un dechado de imperfecciones, sino al revés. Y además yo soy de los que creen que la primera edición estaba mejor organizada que todas las que han seguido después. Y completado esta evocación, que es bien humorada, porque doña María era una persona que tenía muy buen humor y que nos ha dejado tantas cosas y tantos ejemplos de cultura biblioteconómica, porque fue una profesional extraordinaria y alumna de nuestra facultad, que es un hecho que se repite en Matilde y en Inmaculada Cantín y en Ramón Abad, porque son los 3 titulados por la Facultad de Letras, algunas de cuyas promociones en viejas orlas que están en la exposición no constaban de más de 8 alumnos, más o menos a comienzo de siglo, ¿no? De modo que ha sido una facultad pobre durante mucho tiempo, demográficamente insignificante, pero siempre ha tenido una extraordinaria relevancia social.
éramos capaces de producir bibliotecarios tan buenos como los que tenemos ahora, incluido el director de la Biblioteca de Aragón, que dirigió la nuestra y que está aquí, José Luis Marquina, pero también a Maite Pellegrín, a la que veo, y a Mamen Borrajo, sin que tuviésemos nosotros estudios específicos. Pero bueno, había esa simbiosis, esa sinergia característica de nuestra facultad, siempre de Filosofía y Letras. Hemos resistido, yo creo que sabiamente, la tentación de segregarla o de desagregarla, y estos antiguos alumnos, bien sean filólogos o bien sean historiadores, lo cual produce una mezcla muy interesante en cuanto a la mentalidad del biblioteconomista y del gestor de los tesoros bibliográficos, pues han completado sus estudios con mucho esfuerzo, porque mientras trabajaban algunos de ellos obtenían las licenciaturas correspondientes en universidades externas, ¿no? Debería haber hablado Guillermo Redondo si no fuese, como saben todos ustedes, tan resistente a la intervención en los actos públicos, porque es él el que más sabe de esto que estoy hablando yo. Hemos tenido alguna discusión, como siempre, enconadísima, como todo lo que ocurre entre él y yo, estos últimos días, porque estábamos rastreando de dónde le había salido a la autoridad humanística de nuestra universidad, y en eso incluyó al rector, al profesor Jiménez Soler, que era catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, y al decano Ibarra, esta idea de ponerse a fabricar una especie de cosa extraña que era pionera. Hay unos ministerios tan fugaces como todos los de aquella época de Alfonso XIII, y en el año 6 hay un jefe de gobierno que tiene mucho que ver con Zaragoza y con nuestra universidad, que es don Segismundo Moretti Prendergast, que no obstante sus apellidos y origen meridional, tenía muchas vinculaciones con Zaragoza. Lo tenemos retratado por ahí, porque sin él yo creo que no se hubiera llevado a cabo, por ejemplo, el edificio de las Facultades de Medicina y Ciencias, inaugurado en 1893. En esa época se habían separado el Ministerio de Fomento, que hemos vuelto a resucitar recientemente, había fabricado una criatura segregada que era el de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y en el año 6 hay una circular bastante luminosa, en donde alguien descubre el misterio fantástico que podría convertir a la biblioteca en algo útil para los usuarios, que es de donde viene lo de usuario y utilidad. Y dice, pues habría que poner una cosa para que la gente vea los libros. ¿Qué gente? Dice, bueno, pues la gente, los profesores desde luego, que tenían bula y prerrogativa, digamos, a nativitate, pero los alumnos, que no tenían acceso regular a los fondos en la manera en que hoy lo entendemos ahora, y el público en general. Y con ese motivo, lo sé porque hemos rastreado el hecho en la Facultad de Derecho, en la cual entonces pues fungía don Juan Moneva, por citar a alguien muy conocido de todos nosotros. Se plantean también discusiones con las dificultades que origina el tener que montar un servicio que, como es natural, estaba consignado en presupuestos a coste cero, si sabremos nosotros de esto, ¿no? Usted me lo monta porque es su obligación y su gusto y su vocación, y se las arregla como puede. Eso es lo que hicieron los colegas de nuestra facultad, nuestros antiguos maestros, con una invitación que es una cosa muy deliciosa, en latín medieval. Es, propiamente hablando, lo digo con mucho rigor técnico, es macarrónico medieval, es latín más propiamente, que es obra del profesor Ibarra, al que está en efigie en la exposición, en donde se menciona con una técnica diplomática muy característica un sinfín de autoridades, incluidos todos los obispos de la diócesis, pero también al presidente de la Federación de Estudiantes, cosa que era bastante insólita, pero por esta razón que digo, es que los estudiantes iban a poder por fin usar de manera habitual los servicios de la biblioteca universitaria y en particular los fondos de la Facultad de Filosofía y Letras, que ascendían a la astronómica suma de 2.000 volúmenes. Una cosa, hoy son 300 y pico mil y no son muchos, pero bueno, 2.000 entonces era una cantidad de libros que en la Zaragoza de 1912 merecía mención en la prensa. Si es que tienen 2.000 y pico libros en la facultad, qué ocurrencia. Esa invitación en latín la han estudiado con afectada seriedad, pero muy bien,
Marimar Agudo y Cristina Monterde. Ya hay un tríptico que la contiene y la reproduce y pronto imagino que estará en Internet. Lo mismo que procuraremos añadir una cronología universitario-bibliotecaria en la que trabaja el profesor Redondo. Esto lo digo por si alguien se anima a financiar la edición en papel, por ejemplo, aunque sea modestamente, una semblanza de Doña María que ya ha llevado a cabo la profesora Martín Zorraquino y cosas de este tenor. Esta casa, cuando no estaba aquí, cuando estaba en la Magdalena, pues tuvo muy mala vida. En los años 72-74, pues incurrimos todos, aunque algunos más que otros, en la tropelía de dejar caer aquel monumento que era la capillita de Zerbuna. He visto y me alegro mucho al profesor San Vicente, que hizo un trabajo estupendo con unas fotos que hoy valen un tesoro, porque hay gente con sensibilidad como él se animó a acercarse allí a vivir ese luto. Lo traigo a colación porque, como una de las funciones de esta ceremonia es la de, uno, fabricar recuerdos al que no los tenga, fabricar recuerdos garantizados, suscitarlos para el que se anime a copiarlos más o refrescarlos para el que los tenga. Aquella biblioteca de la universidad no era de la universidad. Todavía se le imputa a nuestra alma mater con notoria injusticia que dejó, primero, que se derribase la parte menos característica y luego que se dejase caer por hundimiento, por la conocida ley de la gravedad, que algunos gobernantes ignoran o se aprovechan de ella en silencio, la capilla que había pagado de su bolsillo el canónigo y luego obispo de Tarazona, don Pedro Zerbuna y Negro, fundador verdadero de nuestra universidad. Aquel era un edificio muy digno de conservación, primero porque tenía una historia muy antigua, segundo porque fue un ejemplo de heroísmo particular en los sitios de Zaragoza. Y en ese punto concreto de la ciudad ocurrieron cosas dignas de memoración y hoy ya no podemos. Y lo peor de todo es que fue la autoridad oficial, pero no la universitaria, porque la propiedad había pasado al ministerio, había pasado a la autoridad, que era una autoridad que regía también los destinos de nuestros bibliotecarios. Solo recientemente, en la perspectiva de 100 años, la universidad tiene algo que decir respecto de su personal de administración y servicios destinado en sus propias bibliotecas. Esto antes era una cosa que pasaba por no se sabía dónde y de repente decían, pero ¿cómo han mandado a esta persona aquí? En ocasiones había suerte y caía en la biblioteca de la facultad alguien como Teresa Punsac y antes como Pilar Moneva, hija de don Juan. Y como nosotros somos una comunidad relativamente reducida pero muy activa y formamos parte de la urdimbre de nuestro país grande, de nuestro país chico y de nuestra ciudad, pues no, ahora van a destruir el interior de la casa de don Juan Moneva, donde vivió Pilar, yo creo que hasta su fallecimiento, su decaimiento físico, ¿no? Van a conservar la fachada. Pero bueno, son historias nuestras que se nos van y no siempre, creo yo, con buen gusto y buen sentido. Aquí se trabajaba con ciclostiles, según el empleado era ciclostil, según el estudiante a partir de los años 70 era más bien vietnamita, que es como se llamaba al aparato por la función revolucionaria y clandestina que tenía que cumplir aquellas máquinas de rodillo con tinta violeta, ¿no? Hay alguna muestra de aparatos de oficina ahí fuera, como las viejas máquinas de escribir, y luego llegaron aquí innovaciones revolucionarias, las máquinas de escribir eléctricas, peligroso aparato que algún decano, no de nuestra facultad, prohibió rigurosamente. Eso aquí no entra, fue su frase. Y si luego hay alguien tan perverso como yo, le puedo decir quién es, porque tampoco es delictivo esto. Llegaron luego unas máquinas eléctricas que encima tenían autoborrado, que eso era fantástico, era un autoborrado físico-químico con una tecla especial que daba una marcha atrás de un carácter. Los tontos tenían que dar varios caracteres, pero bueno, los que nos manejábamos estupendamente con 2 dedos de toda la vida, corregíamos de vez en cuando. Llegaron las Olivetti de Margarita, todo eso yo claro lo he visto
en la biblioteca de la casa, unas margaritas que se llamaban así porque parecían margaritas. Y cuando uno sacaba la margarita y ponía otra, cambiaba de tipografía, es fantástico. Es la primera vez que pudimos escribir en griego sin tener que hacer cosas estrambóticas. Todo eso superado por la IBM de Bola, que era todavía más rápida que Betty de Margarita, y esa ya era un espectáculo, o sea, intentar seguir con el ojo a la bola de la IBM, poniendo una iota suscrita debajo de una omega, aquello ya te transporta. Todo eso ha quedado completamente superado en nada de tiempo, o me parece a mí que ha sido nada de tiempo. Y he visto antes un Macintosh portátil, llamado portable ahí, será inglés, esto no sé, y un Mac SE. Yo tengo uno guardado todavía que funciona y no fue el primero. Sí, hay uno de 128K, fantástico, sí. Cuando ya teníamos pantallas con las que hablar. Eso ha pasado por aquí. Y han pasado malos ratos y apuros, ¿no? Aquella biblioteca que se cayó tenía una colección de miles de ejemplares, es verdad que duplicados, salvo error mío, allí quedaron. ¿Por qué? Porque en la biblioteca universitaria no cabían. Y hubo que dejar allí centenares, miles de libros que, bueno, tenían el demérito, entre comillas, de que eran duplicados, pero todo lo demás eran méritos, eran ediciones, algunas muy viejas, desde luego 18 sabía, que fueron más tarde pasto del saqueo, dejados durante días a la intemperie. Ese mal avatar de la biblioteca de la universidad, cuyos fondos principalmente eran de filosofía, los que habían quedado ahí en depósito, de filosofía estrictamente hablando, había teología y teología moral, muchos libros de ética, etcétera, suscitó, y por eso lo traigo aquí, algunas preocupaciones. Eso ocurre en el bienio 72-74, cuando fue rector, en unos años muy difíciles, que llamamos de transición, los que los vivimos, entre el cierre de la Facultad de Ciencias con muro de ladrillo, para evitar vandalismos estudiantiles, y la subsiguiente ocupación por el campus de los primeros policías con casco, que vimos que ya no venían a caballo, sino armados como en las películas, que venían de una compañía de la Reserva General Antidisturbios que había en Logroño, y aquello produjo un pequeño cataclismo en el campus, se cerraron centros, hubo huelgas, detenciones, el despacho del rector, que no estaba donde hoy, ni en el Inter, que no existía, se estaba construyendo, estaba en la Facultad de Derecho, y allí algunos tuvieron que deponer delante de un capitán de la policía armada que hacía las veces de rector. Bueno, en esos años es cuando ocurrió esa cosa. Y el poder administrativo y gubernativo no se dejaba intimidar fácilmente. De modo que cuando la universidad quiso reaccionar frente a la general creencia hábilmente inducida por los poderes ministeriales, que tenían delegaciones, no simplemente representaciones periféricas, pues el rector llegó a enfadarse mucho. Y así nació la oficina de prensa de la universidad, que se estrena con unos comunicados, no sé recordar ahora si del 73 o del 74, sacando la cara por la biblioteca y además reclamando su propiedad porque los libros estaban en depósito. Y eso, como todo el mundo sabe, es una figura jurídica muy bien tipificada que no hace variar la propiedad para nada, ¿no? Pero aquello no salió muy bien. Se montaron expediciones con camiones de emergencia por el que entonces no había gerente de la universidad, había oficial mayor, nombre que cuando mande yo se recuperará porque es fantástico, es como ser tambor mayor, sargento mayor, pues el oficial mayor es una cosa estupenda. Y bueno, se rescató lo que se pudo. Todo aquello venía a nuestra casa, a la Facultad de Filosofía y Letras del año 41, del siglo pasado, o sea, es viejísima facultad, en donde estaba Derecho inicialmente también. Y hubo un momento en que estuvieron conviviendo allí la Biblioteca General y la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. De modo y manera que los usuarios, estudiantes y luego los jóvenes profesores no distinguíamos muy bien la diferencia. Cuando hubo inundaciones, este año se ha colmatado un pozo que hay por aquí en la Biblioteca Nueva, ¿o no? Y hemos estado a punto de tener alguna en la novísima biblioteca. Esto es verdad.
No es que me lo haya dicho el decano ni el rector, es que lo he averiguado yo en un intento de contar la historia de los diluvios que han afectado a nuestros fondos bibliotecarios ubicados en sótanos, pero que no estaban acondicionados, ¿no? Y alguna vez nos hemos visto más de 2 y más de 3 sin zapatos ni calcetines y con los pantalones remangados, pero sacando del agua junto a monstruosos cadáveres de ratas de la acequia de aquí que se merecen estar en Dinópolis, libros del siglo XVI. Lo digo porque ahora ya parece que estamos a salvo de riesgos de esa naturaleza, pero no hace tanto que hemos estado con una incuria respecto del patrimonio bibliográfico verdaderamente oprobiosa, ¿no? Y como ahora vienen tiempos de restricciones, pues a lo mejor hay que suscitar una reacción diciendo esto no son bromas, esto somos nosotros, los libros somos nosotros, independientemente de la forma que tomen. A mí las bibliotecas y a ustedes nos da igual que sean como la más grande y más vieja que se conoce, que es la de Sennacherib, que son tablas de barro en principio sin cocer, o rollos de piel y de caña como la de Alejandría, o libros de átomos o de bits como las nuestras, ¿no? En esas desventuras de las bibliotecas universitarias se incluyen episodios todavía más recientes, ¿no? Cuando se construyó el pabellón de filología de nuestra facultad, que sin duda ha cumplido su función, pero que no fue una idea particularmente brillante, también se pasaban periodos de penuria en cuanto al amueblamiento. De eso puedo ya dar un testimonio de testigo administrativo, porque me parece que era yo entonces secretario de la facultad, con un mobiliario penoso. Y también hubo inundaciones, porque las obras dejaron repletos de cascotes y de vil enrona, conductos que un buen día se las arreglaron, porque siempre por la ley de Murphy, conocido científico más o menos impreciso, pero con una ley atinadísima, si puede pasarte, te pasará. Y hubo otro día allí, no sé si en la sala de estudio, en cuál de ellas, pues otra emulación del diluvio. De modo que de momento nos vamos librando, pero ahora hemos vuelto a reunir en esta casa las dos bibliotecas. La general, que dirige Paz Miranda, que no es alumna nuestra, pero como es de Grau se le puede disculpar lo que quiera. Eso es casi como ser de Bilbao. Pueden estudiar donde quieran. Y ahora tenemos a punto de recuperar, espero, una sala que les evoco, porque para mí la biblioteca es única, que costó mucho salvar en el edificio que ya ahora llamamos Paraninfo, la preciosa sala noble, como he visto que se la llama ahora, de la biblioteca, con sus pisos y sus escaleras, de las que no hay muchos ejemplares en Zaragoza, quizá la antigua del Casino de Zaragoza, que hoy es de la Diputación Provincial, y en grado muy diferente y muy hermoso, la de don Manuel de Roda en el Seminario de San Carlos, que también ha sufrido una afectación de agua recientemente, o sea que hay que estar vigilante porque no hay dinero. Bueno, pues esa sala se rescató, se saneó y se llevaron libros a los sótanos, que es un destino que a mí sigue sin complacerme, pero es verdad que con compactos, con control higrométrico, eso ya me cogió de vicerrector maniático y bueno, allí, como además era de química técnica, el rector nos echaba una mano. Se pusieron cañones industriales a 150 grados de temperatura para desecar todos aquellos bajos, ¿no? Pero se ha vuelto a perder el uso por las obras recientes de esa sala que nos da un merecido aspecto europeo y que es un poco el símbolo de la biblioteca universitaria en general, ¿no? Yo espero, supongo que el señor rector me perdona estas impertinencias que sabe que son bien intencionadas, que no tardará mucho en recuperarse ese lugar tan representativo. Y en cuanto a este edificio en el que estamos, y como les hago a ustedes víctimas, porque yo no pienso escribir mis memorias, y así pues alguno de ustedes ya, pues hubo un día que nos metió un rollo fatal de bibliotecas y contaba unas invenciones. Este es un plan que concluyó en el decanato, bueno, casi, de Luisa María Frutos. Lo que digo en honor de nuestros hermanos geógrafos que son de nuestra misma sangre académica, igual que los filólogos.
duró muchísimo la cosa. El vicedecano Redondo, que luego fue decano, y la vicedecana Frutos, que luego fue decana, recibieron testigos de un trabajo que nos costó yo no sé cuántos años, que la Facultad de Filosofía y Letras, que necesitaba pequeños laboratorios, bueno, pues para liofilizar maderas o un plotter que estuviera con los maniáticos de los cartógrafos haciendo no sé cuántas billones de operaciones por las noches, lo que necesitaba sobre todo era una biblioteca funcional, bien regida, bien administrada, bien dotada, que es una de las herramientas de trabajo más baratas de que se puede dotar una comunidad científica. Eso iba a estar en otra parte, iba a ser de otra manera, como decía el decano, con despachos, comillas, mini apartamentos. Usted, maniático, ¿qué quiere pasar aquí? 9 horas diarias, 11 horas diarias. Pues eso no pudo ser. Pero ese testigo lo fueron recogiendo durante 3 decanatos, y eso hay que avivar la memoria, porque ahora al decano actual lo tendremos que poner en otro brete para que continúe otra empresa, y se acabó a falta de 6 meses, porque se inauguró después, cuando era vicedecana Luisa María Frutos y era vicedecano de infraestructuras mi colega de Historia Antigua Francisco Beltrán. O sea, venir a esta casa, y entro en mi último capítulo, para los que tenemos casi tantos años de servicio como la biblioteca de la facultad, si no se rían que yo en esta casa llevo más de la mitad de los 100, o sea, ya llevo 51 desde que entré de estudiante, o sea, que estadísticamente hablando, que es una ciencia de apariencia exacta, la estadística, yo ya llevo más de media vida de la biblioteca aquí de inquilino. Pues esto no puede parar aquí, aunque haya crisis. O sea que yo excito el celo de Matilde para que se ponga pesada y no decaiga ante las amenazas de restricción presupuestaria, ¿no? Las bibliotecas universitarias las pueden defender muchas personas, los gobiernos y las autoridades académicas principales y demás, pero como la puede defender el conjunto de gente que forma la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, no las defenderá nadie, porque sabemos de qué hablamos y qué estamos diciendo. Y esto es una red que pasa por el centro de documentación, por el préstamo interbibliotecario masivo, más de 500.000 de usuarios el año pasado, pero te pasa por las librerías y por las librerías expertas que hacen catálogos especializados. Nosotros tenemos un gran aliado en los libreros, cosa que no es característica de otras profesiones. ¿En los libreros de dónde? De donde sea, en la forma en que sea, que estén los libros, no importa en qué lengua. Aquí hay colecciones dentro de la biblioteca que son legados. Y casi todos los nombres que han ido poniendo un mimbre en la trama o en la urdimbre de esta biblioteca, los recordamos, aunque muy modestamente porque nunca tenemos medios, pero si pasean ustedes por la facultad y van buscando, dirán, hombre, ¿este quién es? García Arista. ¿Y qué hace aquí con esta escayola pintada de un color que casi no se ve? Y dice, bueno, es que fue un funcionario, no fue un catedrático, que dio un legado fantástico. Y todos los que estuvieron en la inauguración de 1912, casualmente, ¿no? No, casualmente no. O sea que Eduardo Ibarra, que Andrés Jiménez Soler o que García Arista, que hizo ese donativo, que Carlos Riba, tengan todos efigies en general mal hechas, pero con muy buena intención, en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, de la universidad, pues es un signo de que todavía no nos patinan demasiado las meninges. Y termino con la evocación de lo de 1912 porque es muy graciosa. Eso es, claro, pequeño trabajo de hemeroteca, más que de biblioteca. Pero alguna curiosidad teníamos de decir, bueno, pero de esto en 1912, ¿quién se enteró? Pues sí que se enteró gente. El Heraldo, que ya era un periódico que tenía 17 años de edad, nada menos, pues publicó un anuncio de lo que iba a pasar. El noticiero, que era mucho más de orden entonces y demás, le dedicó más espacio. Y esto no lo digo con intención, dice, fue muy breve el discurso del señor rector. Limitóse a dar las gracias a todos los que cooperaron. El cultísimo decano de la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, pues, cosas así, porque esto era una especie de crónica de sociedad. Y el edificio era de tal guisa que al gacetillero, convenientemente instruido por sus jefes, algunos de los cuales mandaban mucho en el noticiero, decía una cosa
que me remite a lo que nos advertía la directora, que parece escrito hoy. Esto también, a mí me parece bastante majadero lo que voy a leer, pero se decía como se dice hoy. Los tiempos del Magister Dixit han pasado a la historia. Hoy la función de la enseñanza, más que en imponer una doctrina cimentada en el prestigio moral del maestro, se logra orientando a los alumnos y poniéndoles en condiciones de aprender por sí mismos, etc. ¿Este rollo les suena? Pues es de 1912. O sea, hay gente que vive de meternos estos rollos 100 años después. Diciendo, ya, pero esto es tan consabido y lo dice usted de una manera tan sobada que por favor no le ponga sellos de la Comunidad Europea y lo meta en mi aula porque corro el riesgo de sufrir algún patatús con semejantes novedades. El caso es que al periodista que no firma, lo cual era muy frecuente entonces, dice, este es un párrafo que comparto con ustedes de muy buena gana. Se abre y al día siguiente la concurrencia de lectores no fue muy numerosa. Eso quiere decir que no había nadie, que yo esto me lo sé, esto de los eufemismos periodísticos. Cuando dicen la simpática señorita, en esta época es que es feísima. O sea, hay unas claves aquí de análisis de texto, pues quiere decir que al día siguiente el pobre periodista que le habían dicho, continúe usted la bonita epopeya de la nueva sala de estudios moderna con cinematografía, con fotografía y linterna de proyecciones, que teníamos de todo. Bueno, pero nos lo explicamos fácilmente. El público no lo conocía y los escolares casi no se han dado cuenta aún de su existencia. Sin embargo, el amable Bedel, un poco picarescamente, quiso darnos otra explicación. Ya ve usted, decía, hoy tienen los escolares festival en Parisiana. Y eso, puntos suspensivos. No queremos persuadirnos de que el señor Páramo esté en lo cierto. Entonces me fui a buscar el Parisiana, claro. Y tengo duda, aunque la he resuelto. Heraldo de Aragón, eso era el noticiero, jueves 25 de enero de 1912, 2 días después, habla por lo tanto del 24, primer día de uso posible del Salón de Estudios y Biblioteca de la Facultad de Filosofía. Teatro Parisiana, compañía cómica de Fernando Perradés, hoy jueves, sección triple, El enemigo de las mujeres. Digo, no. Pues esto, y otra comedia a la que llaman aquí no sé cómo, Vermont, no Vermut, moda, que se llama Los gansos del Capitolio, que me temo que no eran los de Juno, debía ser alguna gansada. Pero yo creo que se fueron a otro sitio, que lo cuenta también Heraldo, que dedicó más sitio a la biblioteca, y que leo entero para terminar. Como estaba anunciado, celebróse el miércoles por la tarde el festival organizado por la Tuna Zaragozana en elegante Teatro Parisiana. Tienen 2 fotos de la Tuna, que en fin, nutridísima y con bicornio. Y hay que imaginarse esos sujetos en el escenario del Parisiana haciendo ¿qué? La sala presentaba aspecto deslumbrador, no como el salón de estudios. Pues ese día habíase congregado lo más selecto de nuestra buena sociedad, avalorando el conjunto un buen número de bellísimas señoritas, estas sí, cuyos nombres no citamos por temor de omitir algunas. Ocupaban una fila de butacas las hermosas presidentas de la Tuna, que al parecer había varias, que ese es un cargo que, bueno, como no hay, las cuales fueron obsequiadas galantemente por los organizadores con lindos bouquets, que son más lindos que los ramos de flores, como todo el mundo sabe. Al levantarse el telón fueron ovacionados los escolares, demostrando así las grandes simpatías con que cuentan. Y el presidente de la Tuna, señor Eraña, o sea, nadie se enteró de quién era el presidente de los estudiantes, que sí que fue a la inauguración de la biblioteca, era un Jordana de Pozas, pero el señor Eraña naturalmente merecía estos honores. Bueno, hubo de todo aquí, ¿no? La compañía de Porredón sí que actuaba y esa cosa del enemigo de las mujeres fue puesta en escena, con números y entremeses de la Tuna y otros adornos, incluido un festival de jota, he visto que está
por ahí el profesor Solsona, magistralmente cantada por Cecilio Navarro. No le cedo la palabra porque no puedo, pero Cecilio Navarro era uno de los grandes cantadores de ese Moles. Y esto explica por qué el primer día de uso de la biblioteca no estaba como está la nuestra hoy, abarrotada de alumnos, porque estamos en periodo de exámenes y no se van a ningún festival, muchos miles de ellos que necesitan la asistencia que les procura este centro. Nuestra facultad tiene un emblema que son libros. Nuestros ancestros de hace ahora 100 años aproximadamente, las fechas se las sabe siempre Guillermo, construyeron este sello particular que son los Anales de Zurita y se las arreglaron para meterlos en 6 tomos porque Zurita tiene 6 letras, Anales tiene 6 letras y dibujaron con mucha gracia esos lomos de los libros con las letras de la obra por antonomasia de las humanidades zaragozanas, que son los Anales de la Corona de Aragón, y le pusieron encima cruzados, como saben, una corona y un cetro. Y yo siempre que veo ese sello, que no ha habido que remozar, porque no ha sido maltratado, a diferencia de otros como el de la universidad, que ha sido mal interpretado y le fabricaron un puente invertido y una serie de disparates que ha habido que repristinar, pues me acuerdo de la biblioteca, porque nuestra facultad en gran medida lo es. De barro, de pergamino, de papiro, de papel o en impulsos electrónicos, la biblioteca es la única manera que ha encontrado el ser humano de prorrogar de modo cuasi biológico su potencia de memorizar, de saber, de relacionar y de entender. Y no hemos descubierto otra salida, hemos descubierto otros soportes, pero no otro procedimiento para hacer que nuestro cerebro abarque potencialmente el de todos cuantos nos precedieron. Y eso es lo que creo yo que debemos ver en la biblioteca y enseñárselo a ver a quien, sobre todo si manda, y no lo digo por las autoridades universitarias, todavía no se ha enterado de en qué consiste guardar y ordenar los libros. Muchas gracias. Bueno, esto ya voy a hacer. Bien, siendo coherente de lo que se espera de un rector científico, profesor Fatás, voy a ser breve. Y entonces, simplemente unas palabras previas a disfrutar viendo la exposición. Pero me ha gustado mucho el final del profesor Fatás, porque era algo que yo venía pensando a lo largo de todas las intervenciones. A mí me parece que la biblioteca es el símbolo del conocimiento. Y el conocimiento me parece algo profundamente antropológico, algo que a mí me subyuga, el saber que el conocimiento que tenemos hoy es el resultado, como ha dicho muy bien el profesor Fatás, es el resultado del saber, del trabajo, del conocimiento de toda nuestra especie, ya que soy un poco biológico, ¿no? De todo lo que significa el hombre, ¿no? Y todo esto está concentrado en lo que es una biblioteca. Yo recuerdo perfectamente cuando empecé a hacer mi tesis que los momentos que tengo más entrañables es cuando me iba a la biblioteca de mi departamento a estudiar y cuando aquella biblioteca se me quedaba pequeña y tenía que ir a la biblioteca de la facultad cercana, mucho más amplia que la mía. Y recuerdo perfectamente cuando hacía mi postdoc y comprobé las grandes bibliotecas anglosajonas. Y tengo que decir que yo he vivido en la biblioteca algo que me parece también una de las características más profundamente humanas que tenemos, que es la capacidad de admirarnos, la capacidad de asombrarnos. Esa conciencia que tiene el ser humano de decir, estoy leyendo, estoy percibiendo el resultado de muchos hombres y aquí me están diciendo algo nuevo, me están diciendo algo nuevo. Y eso producirme una admiración que me sigue acompañando a lo largo de toda la vida.
Yo creo que el conocimiento humano es algo tan profundo nuestro, tan de todos nosotros, el saber además que nuestra aportación seguirá siendo aportación para los hombres que vengan detrás de nosotros, que el conocimiento se hace entre todos a lo largo de la historia. Y hoy se ha dicho muy bien en distintos momentos que el prototipo de este conocimiento es la biblioteca y que el prototipo de la biblioteca es la Biblioteca de Humanidades. El otro día me decían en algún sitio, que no voy a comentar, que me hablaban de esos análisis que tenemos hecho del impacto socioeconómico de nuestra universidad. Me sugerían que lo desagregáramos, que estudiáramos ese impacto socioeconómico por áreas. Porque, claro, decían, hay que ir mirando hacia el futuro, mirando cuáles son los mayores impactos socioeconómicos que tienen cada área. Y se preguntaba, por ejemplo, humanidades. Es que hoy humanidades, ¿qué impacto socioeconómico tiene? A mí me parece mentira que se pueda formular hoy en día algo así. Se pueda formular algo hoy en día hoy así. Porque ¿cómo puede entenderse al hombre moderno de hoy si no se entiende lo que hay detrás de todo el pensamiento moderno? Es que es increíble. No se puede pensar en el hombre de hoy sin concebir ese hombre como el resultado del pensamiento, del humanismo, del arte, de la ciencia, de la tecnología, pero es el resultado de todos. Es inconcebible, a mí me resulta absolutamente inconcebible. Y me resulta inconcebible una universidad que no tenga ese afán por el pensamiento, por el conocimiento, como puro pensamiento, como puro conocimiento. Bueno, pues la Biblioteca de Humanidades, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía es el prototipo del conocimiento, pero yo creo que también es el prototipo de lo que es universidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Hoy adoptará otras formas, es verdad. Yo hoy me asombro, me admiro viendo mi tableta. Mi tableta es la que me da hoy la información para asombrarme del trabajo que hacen unos hombres sobre el trabajo de otros hombres, pero sigue siendo lo mismo. De manera que disfrutémoslo y vamos a disfrutarlo viendo esta exposición entre todos. Muchísimas gracias al señor director de la Biblioteca de la Universidad. Muchísimas gracias a la señora directora de la Biblioteca de la Facultad. Muchísimas gracias, señor decano, que con tanta vehemencia y tanto rigor siempre nos plantea las cosas. Muchísimas gracias, profesor Fatás. Mi capacidad de admiración siempre se ve muy satisfecha cuando oigo hablar al profesor Fatás. Profesor Guillermo Redondo, muchísimas gracias a todos vosotros y vamos a disfrutar de la exposición.